Una mañana lluviosa en San Francisco, un café solitario y un piano que llevaba años en silencio. Clara, marcada por la pérdida de su prometido en la guerra, jamás imaginó que un desconocido entraría aquel día pidiendo permiso para tocar. Pero lo que aquel hombre ejecutó con sus dedos no fue solo música, fue una herida abierta, porque la melodía que surgió de ese piano era la misma que Andrés solía susurrarle antes de partir. ¿Cómo podía ese extraño conocerla? Prepárate para una historia donde el pasado se niega a morir y el amor encuentra su lugar en medio del duelo. Cuéntame desde dónde estás escuchando. ¿Y tú? ¿Crees que el corazón puede volver a amar cuando aún recuerda? San Francisco, 1946. En el corazón del barrio portuario, entre callejones húmedos y faroles cubiertos de salitre, se alzaba la estrella del puerto, una pequeña cafetería de fachada pálida, con ventanas empañadas por el vapor del café recién hecho y el aliento de los inviernos costeros. Allí, donde el tiempo parecía haberse detenido, vivía y trabajaba Clara Navarro, una mujer de 30 años que había dejado de soñar el mismo día en que dejó de esperar. El local conservaba la esencia de otra época. El suelo de madera crujía bajo los pasos de los clientes. El mostrador de mármol blanco exhibía pasteles que nadie pedía, y en un rincón, bajo una lámpara apagada, descansaba un piano vertical cubierto de polvo y silencio. Ese piano, otrora testigo de risas, brindis y promesas, no había vuelto a sonar desde la guerra. Clara comenzaba el día antes que el sol, recogiendo su cabello en un moño bajo, ajustando el delantal blanco sobre su falda roja y preparando las primeras tazas con manos firmes, pero alma cansada. Su rostro, de facciones suaves y ojos miel, era reflejo de una belleza discreta, contenida, esa que se enciende en la melancolía. Nadie sabía cuánto lloraba en silencio al cerrar la puerta por las noches. Nadie imaginaba cuánto seguía amando a un hombre que yacía bajo tierra en algún campo de batalla lejano. El café se llenaba poco a poco de marineros, obreros y vecinos antiguos, fieles al aroma de la canela y al calor del interior. Doña Amparo, su madre, permanecía sentada tras el ventanal, envuelta en un chal de lana y en sus propios recuerdos. Ambas compartían el negocio, el luto y la soledad, como quien comparte el pan, sin palabras, sin exigencias, solo por necesidad. Fue una mañana de lluvia tenue cuando sucedió. El timbre de la puerta sonó con su campanilla de siempre, pero el silencio posterior fue distinto. Clara levantó la vista y lo vio. Era un hombre alto, delgado, con un abrigo largo y mojado que goteaba sobre el umbral. El cabello, castaño claro y despeinado, caía sobre su frente y sus ojos eran de un azul tan inusual que parecían no pertenecer a esa ciudad. No era joven ni viejo. Tenía la edad precisa en la que un hombre carga consigo el peso de lo vivido, pero no ha renunciado a sentir. No traía maletas, solo un cuaderno gastado bajo el brazo y una mirada que no pedía permiso, pero tampoco desafiaba. Se acercó al mostrador con pasos lentos, casi arrastrando las suelas, y esperó a que Clara lo atendiera. Pidió un café negro, sin azúcar, con una voz grave, templada por el frío o por algo más profundo. ¿Ese piano aún funciona?, preguntó, señalando el rincón olvidado. Clara tardó un instante en responder. Nadie hablaba del piano. Nadie lo miraba siquiera. «No lo sé», dijo con voz baja. «Nadie lo toca desde hace años». Él asintió, sin apartar la vista del instrumento. «¿Le molestaría si lo intento?». Clara dudó. El café estaba medio vacío y la lluvia persistía tras los cristales. Algo en ese hombre la inquietaba, pero no podía explicar por qué. Le hizo un leve gesto con la cabeza. Él se dirigió al rincón, retiró la tela que cubría el teclado y se sentó con lentitud. Nadie habló durante los primeros segundos, y entonces sus dedos comenzaron a moverse. La melodía que emergió de las teclas no era brillante ni perfecta. Era rota, temblorosa, como si cada nota buscara encontrar a la siguiente en medio de un laberinto emocional.
pero había belleza en su imperfección. Y había algo más. Clara sintió que el suelo bajo sus pies dejaba de existir. Esa música no era desconocida. Era una variación de la pieza que Andrés solía tararear mientras escribía. Esa que componía sin saber que la muerte lo alcanzaría antes de terminarla. Los mismos acordes, los mismos giros, la misma pausa final. Una pausa que no decía adiós, sino todavía estoy aquí. Los pocos clientes del lugar callaron. Incluso doña Amparo levantó la vista, sorprendida por el eco de un pasado que creía enterrado. Cuando la última nota se desvaneció, el hombre se quedó inmóvil, con los dedos aún sobre las teclas. Clara respiró hondo, como si regresara de algún lugar muy lejano. Él volvió al mostrador, tomó su taza y agradeció en voz baja. Solo entonces Clara se atrevió a preguntar: «¿Cómo se llama?». Él la miró con una intensidad que desarmaba. Samuel Hartman». Ella asintió. No dijo nada más, pero supo, con una certeza que le apretó el pecho, que aquel hombre no era un cliente más. Era alguien que había traído consigo una melodía que el tiempo no había podido callar. La lluvia continuó cayendo durante los días siguientes, como si el cielo no encontrara forma de detener su propio llanto. En la estrella del puerto, el goteo persistente sobre los cristales se había vuelto parte del fondo sonoro, mezclado con el silbido leve del vapor, el tintinear de las tazas y ahora, con la música de Samuel Hartman. Desde aquella primera mañana, su presencia dejó de ser la de un visitante y se convirtió en la de un huésped discreto. No pidió permiso para quedarse, pero tampoco abusó de la hospitalidad. Simplemente apareció cada día al amanecer, con el abrigo aún húmedo y los cabellos revueltos por el viento, como si no hubiera dormido o como si llevara años sin encontrar un techo verdadero. Clara, sin anunciarlo, le asignó tareas pequeñas: preparar el café de filtro, acomodar las sillas, revisar la vieja máquina de espresso que ya había renunciado a funcionar. Samuel aceptaba en silencio, sin alardes, con esa manera suya de hacer las cosas como si no importara el resultado, solo la constancia. La primera vez que arregló el interruptor del baño, doña Amparo lo miró desde su rincón habitual y murmuró, apenas audible: «Tiene manos de hombre triste». Clara fingió no oírla, pero guardó esas palabras como quien guarda una cerilla sin encender. Cada noche, cuando los últimos clientes se marchaban, Samuel se sentaba ante el piano. No pedía nada a cambio. No hablaba de sus elecciones, solo tocaba, y en cada melodía, diferente de la anterior, parecía revelar algo de sí mismo. Algunas eran piezas antiguas, otras improvisaciones suaves, trozos de música que venían del recuerdo y se instalaban sin pedir permiso. Clara intentaba mantenerse al margen, servía el café, limpiaba las mesas, se ocupaba del cierre. Pero bastaba una nota suspendida, un acorde menor prolongado, para que su espalda se tensara y sus manos temblaran levemente al guardar los cubiertos. Había algo en esa música que la inquietaba profundamente. No solo porque despertaba memorias que creía dormidas, sino porque, en lo más íntimo, presentía que aquellas notas no eran ajenas, como si alguna de ellas hubiese sido escrita para ella, o por alguien que la amó. Una tarde sin lluvia, mientras barría el umbral, Clara vio detenerse un coche negro frente al café. Era elegante, moderno, con pintura recién lustrada y ventanillas oscuras. Descendió un hombre joven, vestido con un abrigo de lana azul marino, portando una carpeta de cuero. Saludó con amabilidad, pero con esa cortesía seca de quien no espera que le digan que no. Se presentó como representante de un consorcio que buscaba adquirir toda la manzana del puerto para desarrollar un proyecto turístico. Habló de modernización, de inversión, de oportunidades para todos. Prometió conservar el nombre del café en una placa conmemorativa, como quien promete conservar el aroma de una flor después de quemarla. Clara no respondió de inmediato. Lo miró con firmeza, sin agresividad, pero sin rendición. «Este lugar no está en venta», dijo con voz suave pero irrefutable. El hombre sonrió con condescendencia, dejó su tarjeta sobre el mostrador y se marchó sin insistir. Pero sus palabras quedaron flotando como humo invisible.
Esa noche, doña Amparo le pidió a Clara que se sentara con ella antes de subir al cuarto. No solía hacerlo. Siempre respetaba los silencios de su hija. Pero esa vez, la mirada en sus ojos envejecidos tenía una urgencia distinta. El mundo cambia, hija, y nosotras estamos cansadas. Tal vez no sea una rendición vender, sino una forma de soltar. Clara no respondió. Acarició la taza entre sus manos y pensó en el silencio que vendría si dejaba ir ese lugar. ¿Dónde reposarían los recuerdos? ¿Dónde sonaría la voz de Andrés? ¿Dónde cantaría el piano? A la mañana siguiente, Samuel llegó como siempre. Había una brisa fresca y el cielo mostraba un azul limpio, como si la ciudad quisiera disculparse por tanta agua. Mientras preparaba el café, él notó el sobre blanco sobre el mostrador. Era la tarjeta del consorcio. No preguntó nada. Solo la empujó levemente con un dedo y dijo: «Los lugares que valen la pena suelen molestar a quienes quieren uniformarlo todo». Fue la única vez que Clara lo escuchó opinar sobre algo ajeno a las teclas. Ese día transcurrió como los demás. Personas entraban y salían, algunos por costumbre, otros por necesidad. Hacia el mediodía, un grupo de niños se asomó a la puerta y Samuel les ofreció galletas que había horneado antes de llegar. Clara lo observó desde la cocina. Había en él una ternura sin pretensión, una paciencia que dolía. Por la tarde, mientras Clara limpiaba el mostrador, Samuel dejó sobre la barra un cuaderno encuadernado en tela gris, gastado en las esquinas, con bordes manchados por el tiempo. Lo dejó ahí sin decir nada, como si fuera parte del inventario. Luego salió al patio trasero para recoger leña. Clara no tenía intención de invadir nada, pero el cuaderno parecía llamarla. Al pasar la mano sobre la portada, notó una inscripción apenas visible. Iniciales entrelazadas en tinta desvaída. Lo abrió con cuidado. Las primeras páginas eran escalas musicales, anotaciones breves, fragmentos sueltos de partituras. Algunas estaban escritas con una letra pequeña, firme. Otras parecían añadidas por una mano distinta, más irregular, menos entrenada. En la esquina inferior de una hoja, un nombre. Clara sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Andrés Salgado. No podía ser casual, ni coincidencia. El cuaderno tembló entre sus dedos. Pasó las páginas con rapidez contenida. Algunas melodías le resultaban familiares, otras no, pero todas tenían ese tono melancólico, suspendido, como si hubieran sido escritas con lágrimas en los ojos. En la última hoja había una carta, doblada en 3, con la tinta corrida en ciertos tramos. La abrió, no había firma, pero reconoció el estilo, el ritmo de las frases, la forma en que se decía su nombre. Clara, si estás leyendo esto, es porque algo no salió como esperábamos. No leyó más. El aire se volvió espeso, el sonido del mundo desapareció. Sostenía en sus manos algo que creía perdido para siempre. Una prueba, una herida abierta. El crujido de la puerta del patio la hizo reaccionar. Cerró el cuaderno con rapidez, lo dejó donde estaba y continuó limpiando como si nada hubiera pasado. Pero por dentro, todo había cambiado. Samuel regresó sin decir palabra. Se lavó las manos, preparó una infusión para doña Amparo y luego se sentó en su rincón de siempre. Tocó una melodía nueva, dulce, casi esperanzada. Pero Clara no lo escuchaba, porque ahora, más que nunca, necesitaba respuestas. Y en su pecho empezaba a crecer una sospecha que no le daría descanso. La carta permanecía oculta entre las páginas del cuaderno, como si hubiera esperado durante años el momento justo para ser descubierta. Su papel, amarillento y frágil, estaba doblado en 3 partes, con una mancha de humedad que deformaba las últimas líneas. No había sobre, no había fecha, pero la caligrafía, inconfundible, hablaba con la voz de un muerto. Clara la había leído apenas una vez, fue suficiente. Aquel puñado de frases, escritas con letra apretada y temblorosa, le devolvió de golpe la imagen de Andrés. Su forma de sostener la pluma, la manera en que trazaba la letra C de su nombre, el modo en que cerraba cada frase con un punto bien marcado,
como si temiera que el tiempo no le alcanzara para escribir la siguiente. La tinta estaba corrida en algunos tramos. Había palabras tachadas con rabia o miedo, y aunque la carta no contenía ninguna declaración grandilocuente, cada frase era un susurro desde el otro lado del océano. Clara no pudo leer en voz alta ni una sola línea, pero se quedó horas sentada junto al cuaderno, con las manos sobre el regazo, mirando al vacío como si esperara ver a Andrés entrar por la puerta, con el uniforme cubierto de polvo y el rostro vencido por el cansancio. No se atrevió a preguntar cómo había llegado esa carta hasta allí. No quiso imaginar la respuesta. Pero sabía, sin necesidad de pruebas, que Samuel Hartman la había tenido en su poder durante mucho tiempo. La duda no era si la había leído. La duda era por qué la había ocultado. Cuando el reloj marcó las 6, Samuel entró al café como siempre. Traía el abrigo colgado del antebrazo y las mejillas encendidas por el viento. Saludó con un leve gesto de cabeza y se dirigió directamente a la barra, donde acostumbraba dejar su cuaderno antes de ponerse a trabajar. Clara, que lo esperaba tras el mostrador con los labios apretados, colocó sobre la superficie el cuaderno abierto y la carta doblada sobre la página que la había guardado. Samuel se detuvo al verla. Su cuerpo, normalmente relajado, se tensó en un instante. La mirada, que solía esquivar los ojos de Clara con discreta cortesía, quedó suspendida sobre aquella hoja como si acabara de ver un espectro. No dijo una palabra. Clara tampoco. Lo observó con una serenidad fingida, con los dedos entrelazados sobre el mármol, pero sus ojos, encendidos por una mezcla de dolor y rabia, exigían una explicación. Samuel alzó lentamente la carta, la desdobló y la leyó en silencio. Al terminar, la volvió a plegar con sumo cuidado, como si fuera un objeto sagrado, y la depositó sobre el cuaderno sin mirarla. «No era para mí», dijo al fin en voz baja. «Y sin embargo, estuvo en tus manos todo este tiempo». Él bajó la mirada. Había algo en su postura que no era culpa, sino una tristeza antigua, como si la respuesta estuviera enterrada en algún lugar que le doliera tocar. «No supe cómo hacerlo», murmuró. «Ni cuándo, ni si debía hacerlo». «¿Por qué la tenías?», preguntó Clara con un nudo en la garganta. «¿Dónde la encontraste?». Samuel tardó en responder. Su silencio era tan elocuente como sus palabras. «Me la entregó él», dijo por fin. «Una noche antes de que todo terminara». Clara dio un paso hacia atrás. El mundo se volvió estrecho. El suelo, inestable. Las palabras que había leído horas antes cobraron un nuevo significado. «¿Estuviste con él?». Samuel asintió. Sus ojos, que no temblaban ante nada, se humedecieron sin pudor. Dormíamos en el mismo refugio. Habíamos compartido semanas de silencio, de barro, de humo. Yo no sabía quién era al principio. Solo hablaba de una mujer, de un café en la costa, de una madre con las manos pequeñas. Una noche, mientras afuera caía fuego, me dio ese papel. Me pidió que, si algo le ocurría, lo hiciera llegar a Clara Navarro. Me lo entregó como quien entrega su vida. El corazón de Clara latía con violencia contenida. «¿Y por qué no lo hiciste?». Samuel cerró los ojos por un instante. «Porque cuando volví, ya no era el mismo hombre. Porque no sabía cómo mirar a esa mujer de la que él hablaba sin sentir que lo traicionaba. Porque me sentía sucio, roto, indigno. Pensé que tal vez olvidarías, que tal vez no necesitabas leer algo que solo te haría sangrar otra vez». Clara retrocedió un paso más. La herida que creía sellada se había abierto de nuevo, y esta vez dolía de otro modo, con la intensidad de lo que no fue dicho, de lo que se ocultó por miedo, por cobardía o por compasión. «No tenías derecho a decidir por mí», dijo con voz temblorosa. «Esa carta era lo único que me quedaba de él». Samuel bajó la cabeza. «Lo sé». Ella lo observó con los ojos llenos de agua. No lloraba, no aún, pero todo en ella estaba al borde del colapso. «¿Lo viste morir?». Él alzó la mirada con lentitud. En sus ojos ya no había defensa, solo una tristeza inmensa. «Sí». La palabra cayó como una sentencia. Clara dio media vuelta sin decir más.
Subió las escaleras con pasos firmes, mientras la carta quedaba sobre la barra, inmóvil, como un testigo de lo que acababa de suceder. Esa noche Samuel no tocó el piano. El rincón quedó en penumbra, el teclado cubierto, las sillas desordenadas. Los clientes habituales notaron el silencio, pero no preguntaron nada. Solo doña Amparo, sentada en su silla, observó a Samuel desde lejos, con una mirada penetrante, como si supiera que algo se había quebrado. Cuando llegó la hora del cierre, el café estaba más vacío que de costumbre. Samuel se marchó sin despedirse. Clara no bajó. El cuaderno permaneció sobre la barra, como si nadie se atreviera a moverlo. Esa noche, el viento azotó con fuerza las ventanas y el barrio pareció más oscuro que nunca. Y en el pecho de Clara, un nuevo dolor comenzaba a instalarse. No era la pérdida de Andrés, esa ya la conocía. Era la sensación de haber sido engañada, traicionada por el silencio de un hombre que había estado demasiado cerca de todo lo que ella amó, y que, sin embargo, nunca dijo su nombre. La ciudad amaneció envuelta en una niebla espesa que parecía brotar desde el mar y trepar por las calles como un susurro que todo lo cubría. El puerto, silente, guardaba los murmullos de los barcos dormidos, y en la estrella del puerto, el frío se colaba por las rendijas, más cortante que de costumbre. En la cocina la tetera hirvió con su lamento agudo, pero Clara no bajó a apagarla. Permanecía en su habitación, sentada al borde de la cama, con la carta de Andrés entre las manos. La había leído tantas veces durante la noche que conocía cada trazo, cada mancha, cada palabra que parecía estar escrita con sangre más que con tinta. No quedaban dudas. Andrés había confiado en ese hombre. Se lo había entregado todo, su última voluntad, su historia inconclusa, su despedida. Y Samuel había callado. Durante años. Había ocultado aquella carta como si fuera un objeto sin valor, como si la memoria de un hombre pudiera meterse entre las páginas de un cuaderno y olvidarse con el polvo. Clara no podía encontrar consuelo. Lo que más le hería no era la traición, sino la certeza de que Samuel no era un extraño. Había estado con Andrés en sus últimos días. Lo había escuchado hablar de ella. Lo había visto morir. Y, sin embargo, al llegar a su puerta, no trajo palabras, ni promesa, ni pena. Solo un silencio envuelto en música, como si el piano pudiera redimir lo que no tuvo el valor de contar. Cuando bajó finalmente al café, encontró a Samuel ya allí. Estaba frente al fogón, encendiendo la estufa con la misma calma de siempre. Vestía su abrigo gris claro y una bufanda oscura que le cubría el cuello. Al oírla entrar, giró el rostro y la saludó con una inclinación leve de la cabeza. Pero sus ojos buscaron los de ella con una inquietud contenida. Clara no respondió. Se acercó sin prisa, con la carta doblada en la mano. La colocó sobre la mesa de la esquina, donde él solía sentarse. ¿Vas a seguir fingiendo que esto no te pertenece? Samuel exhaló despacio. No pareció sorprendido. No lo estoy fingiendo, dijo con voz grave. Solo estoy intentando encontrar las palabras correctas. Clara lo miró fijamente. No quiero palabras correctas, quiero la verdad. Él se sentó. Colocó las manos sobre sus rodillas. Había en su postura algo derrotado, como si ya supiera que lo que estaba a punto de decir no cambiaría lo que estaba perdido. Lo conocí en Normandía, empezó. Yo había llegado al frente como músico del regimiento. Me encargaba de mantener la moral, de tocar en los refugios, en los hospitales de campaña. Un día lo trajeron herido. No era grave al principio, pero estaba agotado, hundido. No hablaba casi nada. Yo solía quedarme con los hombres que no podían dormir. Tocaba una pequeña armónica. Eso bastaba para que algunos soltaran sus recuerdos, sus miedos. Andrés no hablaba, pero escuchaba. Clara cerró los ojos por un instante. La imagen de Andrés, herido, callado en tierra extranjera, le rompía el pecho. Con el tiempo, continuó Samuel, me habló de ti. Nunca dijo tu nombre completo, pero lo repetía en susurros como si fuera una oración. Me hablaba de este café, de tu risa,
de tus manos sobre el mostrador. Una noche, mientras afuera caía la lluvia como granizo, me entregó esa carta. Me miró como quien confía a otro su alma. Me pidió que la llevara si él no regresaba. Yo le prometí que lo haría. Clara sintió que las lágrimas le ardían en los ojos, pero no se permitió llorar. ¿Y qué pasó? Samuel bajó la mirada, apretó los puños. Murió 2 días después. Una explosión. No quedó casi nada. Yo me quedé con la carta en el bolsillo y regresé. Pero al volver, ya no era el mismo. Había dejado partes de mí en esos campos. No podía soportar enfrentarme a ti con esa carta en las manos. No podía mirarte y decirte que él murió solo, sin nadie que pronunciara tu nombre una última vez. Me sentí indigno. El silencio entre ellos se volvió espeso, como si el aire estuviera hecho de plomo. Pero sí tuviste el valor de tocar su música, dijo Clara con dureza. De quedarte aquí, de convertir este lugar en tu refugio. ¿Y esperabas que yo no notara nada? ¿Que no reconociera esos acordes? Samuel levantó la vista, herido. No toqué su música, replicó con voz quebrada. Toqué lo que yo no podía decir, eso que me carcomía, lo que me despertaba por las noches, lo único que me quedó cuando perdí toda razón de estar vivo. Clara lo miró largo y hondo. No había odio en sus ojos, había decepción, una decepción tan honda que se sentía como traición. Eso no te daba derecho a callar, murmuró. Esa carta era mía, su último aliento era mío. Samuel se puso de pie, se acercó un paso, pero Clara dio uno hacia atrás. No te acerques, dijo en voz baja. No quiero que digas nada más, no ahora. Él detuvo sus pasos. Su rostro, siempre sereno, parecía ahora tallado por el dolor. Lo siento, dijo con una sinceridad que dolía. No fui valiente. Solo fui un cobarde que no supo cómo mirar a una mujer a los ojos y entregarle la última parte de un hombre que amaba. Clara respiró hondo. Se dirigió al perchero, tomó el abrigo de Samuel y lo extendió hacia él sin decir palabra. Él entendió. Lo tomó con lentitud, con manos temblorosas. No sé si algún día me perdones, susurró. Pero te juro que lo intenté. Cada día, con cada nota, con cada taza que serví, intenté encontrar el momento. Nunca llegó. Ella no respondió. Le sostuvo la mirada hasta que él bajó los ojos. Y entonces, Samuel cruzó la puerta sin volver la vista. Al cerrarse la puerta detrás de él, el silencio cayó sobre el café como una sábana húmeda. Clara quedó sola, con la carta aún sobre la mesa. Afuera, la niebla comenzaba a disolverse, pero adentro, la sombra de lo no dicho lo cubría todo. Y por primera vez desde que Samuel llegó, el piano no sonó al caer la noche. El frío se volvió más severo en San Francisco durante las primeras semanas de diciembre. El viento llegaba desde la bahía con un aullido salobre y las hojas secas de los plátanos urbanos se arremolinaban en las esquinas como recuerdos que se negaban a desaparecer. El barrio portuario, con sus fachadas gastadas y sus faroles trémulos, parecía contener la respiración. En La Estrella del Puerto, la ausencia de Samuel se había instalado como un huésped silencioso. Nadie lo mencionaba, pero todos lo notaban. Las teclas del piano permanecían cerradas, las sillas al fondo seguían desordenadas, y las noches, antes llenas de melodías susurradas, ahora se convertían en un desfile lento de sombras y vasos vacíos. Clara, pese al dolor, continuaba con el trabajo diario. Servía el café con la misma precisión, acomodaba los dulces en la vitrina con la misma pulcritud, respondía a los clientes con cortesía impecable. Pero algo en sus movimientos había perdido suavidad, como si cada gesto le exigiera un esfuerzo extra, como si su cuerpo siguiera un guión aprendido, mientras su alma caminaba por otros pasillos. Doña Amparo, sentada junto al ventanal con su chal de lana mostaza sobre los hombros, la observaba en silencio. Había envejecido mucho en las últimas semanas. Su tos era más frecuente, sus pasos más breves, pero sus ojos permanecían atentos, firmes, como si guardaran una última reserva de lucidez para proteger lo poco que aún podían controlar. Una tarde, cuando el cielo se tiñó de cobre antes de lo habitual,
Clara bajó al sótano en busca de unos frascos de conserva. La humedad del lugar le resultaba familiar, casi reconfortante. Allí, entre estantes con etiquetas descoloridas y cajas de madera olvidadas, encontró un cofre pequeño, de hierro envejecido, cubierto por un paño bordado. Lo reconoció de inmediato. Era el lugar donde su madre guardaba las cartas antiguas, aquellas que nunca quiso mostrar, aquellas que, según decía, solo debían ser abiertas cuando el pasado no doliera tanto. Clara, con las manos frías y el pulso contenido, retiró el paño y levantó la tapa. Dentro, todo olía a papel antiguo y memoria. Había sobres sellados, fotografías en sepia y un pequeño cuaderno de tapas azules. Lo abrió sin intención de hurgar, solo por impulso, como quien busca sin saber qué espera encontrar. Y allí, entre las páginas de anotaciones sin fecha, una carta sin remitente llamó su atención. La tinta estaba pálida, pero legible. Reconoció la letra de Andrés en cuanto leyó las primeras palabras. Estoy vivo, pero no sabría explicarte cómo. Hay días en que el cielo cae a pedazos y la tierra huele a carne quemada. En medio de ese infierno, encontré un hombre que no habla mucho, pero me ofreció pan seco y un silencio que no me exige nada. Se llama Samuel. Creo que está más roto que yo, pero cuando lo escucho tocar, siento que todavía existe algo que vale la pena no olvidar. Clara dejó caer la carta sobre su regazo. El corazón le golpeaba el pecho como un tambor ahogado. La imagen de Samuel, la de sus manos sobre el piano, la de su mirada herida, empezó a cobrar una dimensión distinta. Ya no era solo el hombre que le había mentido por miedo o cobardía. Era también aquel que había compartido con Andrés los últimos fragmentos de humanidad entre el horror y la muerte. Aquel que, en medio de las ruinas, había sido refugio. Subió lentamente al salón principal, guardó la carta sin decir nada, pero su rostro reflejaba una mezcla de confusión y pena que doña Amparo no tardó en notar. ¿Volviste a leer a los fantasmas?, preguntó sin ironía, como si entendiera de qué estaba hecha esa tristeza. Clara asintió, pero no respondió. Miró por la ventana. Un coche negro se detuvo frente al café. No era la primera vez que lo veía. El mismo modelo, las mismas ventanas ahumadas. Un hombre descendió con un maletín de cuero y una sonrisa de quien no viene a pedir permiso, sino a informar decisiones. Se presentó como representante legal del consorcio inmobiliario que buscaba adquirir la manzana completa del barrio para levantar un complejo turístico moderno. Habló con cortesía, con frases medidas, con argumentos que sonaban a promesas, pero que olían a desalojo. Insinuó indemnizaciones, contratos ventajosos, mejoras para todos. Clara lo escuchó sin mover un músculo del rostro. Cuando terminó, le ofreció un café que él rechazó con amabilidad estudiada. «Este lugar tiene historia», dijo el hombre antes de marcharse. «Pero el progreso no espera por nadie». Doña Amparo soltó un bufido leve cuando la puerta se cerró. «Progreso», repitió con sarcasmo. «Les gusta esa palabra. Les permite llamar luz a lo que es sombra». Esa noche, Clara caminó sola hasta la parroquia del barrio. No iba por fe, sino por quietud. Entró en la nave principal, donde solo una vela temblaba frente al altar. Se sentó en la última banca. Pensó en Andrés, en Samuel, en la carta olvidada, en las notas que ya no sonaban en su café. Y por primera vez en muchos días, permitió que las lágrimas cayeran, lentas, silenciosas, sin necesidad de ser contenidas. A unas cuadras de allí, en un albergue para veteranos, Samuel dormía mal. Su cama crujía con cada giro, y las voces del pasado no lo dejaban en paz. Durante el día, ayudaba a cargar leña, limpiaba baños, ofrecía sus manos para lo que hiciera falta. Nadie le preguntaba su historia, y él no la ofrecía. Una tarde, al volver de una caminata por el muelle, fue interceptado por 3 hombres jóvenes. Uno de ellos lo empujó con el hombro al pasar. «¿Qué haces aquí, alemán?», le dijo con desprecio. «Ya tuviste suficiente con arruinar Europa. ¿Ahora vienes a arruinar esta ciudad también?». Samuel intentó alejarse, pero los otros 2 lo rodearon.
No buscaban una conversación, solo una excusa para golpear algo. Lo empujaron contra la pared, le gritaron palabras que dolían más por su ignorancia que por su violencia. Uno de los puños le alcanzó la mandíbula, otro el estómago. Cayó de rodillas. No se defendió, no podía, no sabía. Fue el dueño del albergue quien los ahuyentó a gritos. Samuel se quedó en el suelo, sangrando por la boca, con la mirada perdida. No sentía dolor físico, sentía vergüenza y una tristeza tan profunda que no tenía nombre. Esa noche, mientras curaba sus heridas frente a un espejo rajado, pensó en Clara. En sus ojos llenos de reproche, en su voz quebrada, en la carta que nunca debió esconder. Cerró los ojos. Deseó volver el tiempo, pero el tiempo no se deja tocar. Y en algún lugar del barrio, Clara, aún despierta, sostenía la carta de Andrés entre sus manos. Por primera vez desde su partida, no la leyó con rencor, la leyó con compasión y con una pregunta ardiendo en el pecho. ¿Puede el silencio de un hombre esconder algo más que miedo? La respuesta no llegaría esa noche, pero su corazón, sin saberlo aún, había comenzado a escuchar de nuevo. El invierno comenzó a calar con más fuerza en el barrio portuario. Las mañanas se vestían de bruma espesa y el cielo, cargado de un gris sin matices, parecía aferrarse a la tierra con un silencio que pesaba. Los adoquines húmedos reflejaban las luces tenues de los faroles y los pájaros se refugiaban bajo los aleros como si también sintieran el cambio que flotaba en el aire. En la estrella del puerto, el aroma del café seguía impregnando las paredes, pero la vida se desplazaba con una lentitud inusual. Doña Amparo ya no bajaba cada mañana a su silla junto al ventanal. Su tos se había vuelto más profunda y sus pasos casi inexistentes. Pasaba los días envuelta en mantas, recostada en su habitación del segundo piso, con la mirada fija en los retratos antiguos y las manos entrelazadas sobre el regazo. Clara se desvivía por cuidarla. Preparaba sopas suaves, infusiones de hierbas y tisanas que la anciana apenas probaba. A veces, doña Amparo murmuraba frases entre sueños, nombres que el tiempo no había borrado. El de su esposo, el de su hijo que partió joven, y en los últimos días incluso el de Andrés. El de una tarde particularmente helada, mientras buscaba un chal más grueso para su madre, Clara abrió un baúl de cedro que llevaba años cerrado. Entre prendas antiguas, álbumes y pañuelos bordados, encontró una caja de madera, rectangular, con un broche oxidado. No recordaba haberla visto antes. La tomó con cuidado y la llevó al escritorio del salón. Dentro, cuidadosamente organizadas por la mano meticulosa de una mujer que conocía el valor de las palabras, había decenas de cartas. Algunas estaban marcadas con el nombre de su padre, otras sin remitente, y varias con una letra que Clara reconoció de inmediato. Andrés. Con el corazón latiendo con fuerza, fue sacando una a una. La tinta estaba pálida, pero las palabras seguían respirando. Eran mensajes enviados desde distintos puntos de Europa, algunos desde hospitales, otros desde zonas de combate. Había líneas tiernas, otras llenas de nostalgia. En muchas hablaba de Clara, de su voz, de sus gestos cotidianos, de cómo lo sostenía aún en la distancia. Pero fue una en particular la que le quebró el aliento. Esta semana conocí a alguien extraño. No por lo que dice, sino por lo que calla. Se llama Samuel. Toca un instrumento diminuto, como si con eso pudiera curar el mundo. No le gusta hablar de sí mismo, pero escucha como si sus oídos fueran santuarios. Hoy me dio un pedazo de pan y no preguntó nada. Me sentí menos solo. Creo que de algún modo es mi hermano de campo. Me cuida sin decirlo. Le hablé de ti, de tus ojos cuando te ríes. No me juzgó, solo me ofreció más pan. Clara dejó la carta sobre la mesa, con los dedos temblando. Sintió una punzada profunda en el pecho. Aquel hombre que ella había juzgado, que había expulsado con una mezcla de dolor y furia, había sido en realidad parte de la última luz de Andrés. No como intruso, ni como sombra, sino como consuelo.
Las palabras de Andrés devolvían humanidad a Samuel. Lo mostraban como un testigo silencioso, como un refugio entre el estruendo. No era solo el portador de una carta, era el último lazo entre el amor y la muerte. Esa noche, Clara no pudo dormir. Se sentó al borde de la cama de su madre, le acarició la frente febril y luego bajó al café, encendió una lámpara de queroseno y se sentó frente al piano cerrado. No lo abrió. Solo lo miró, como si esperara que hablara por sí solo. Decidió buscarlo. No sabía con certeza dónde estaría, pero recordó vagamente una frase de uno de los clientes habituales, un hombre mayor que mencionó haberlo visto en un club del Distrito Sur, un lugar modesto donde veteranos tocaban por unas monedas y un trago barato. Salió envuelta en un abrigo grueso, con un pañuelo oscuro atado al cuello. La ciudad estaba desierta y el frío mordía la piel. Caminó sin prisa, sin saber exactamente qué diría al encontrarlo, si es que lograba hallarlo. El club estaba a 3 cuadras del mercado nocturno, en una calle poco iluminada. Una marquesina desvencijada anunciaba música en vivo, pero sin nombres. Clara entró. El olor a tabaco rancio y a alcohol barato la envolvió de inmediato. Los pocos asistentes conversaban en voz baja, sin prestar atención al hombre que tocaba un viejo piano en el rincón del escenario. Era él, Samuel Hartman. Más delgado, con el rostro pálido y los ojos hundidos. Tocaba una melodía triste, repetitiva, sin esperar aplausos ni monedas. Lo hacía por costumbre, por necesidad, por no olvidar que seguía vivo. Clara se quedó de pie junto a la barra. No quiso interrumpir. Esperó a que terminara. Cuando él levantó la cabeza y la vio, dejó de tocar. Sus manos se quedaron suspendidas sobre las teclas. Tardó unos segundos en reaccionar. Luego se puso de pie, sin saber si debía acercarse o huir. Clara caminó hacia él. Se detuvo a un paso de distancia. No lo tocó. No sonrió. «Leí tus cartas», dijo con voz queda. Las que Andrés escribía desde el frente. Hablaba de ti, con gratitud. Samuel la observó con una mezcla de asombro y temor. No sabía si debía pedir perdón de nuevo o callar para siempre. Dijo que eras su hermano de campo, que lo cuidaste cuando nadie más lo hacía. Él asintió apenas. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero las contuvo. Había aprendido a hacerlo. «No vine a reprocharte nada», continuó Clara. «Solo quería decirte que si aún tienes algo que dar, hay un lugar donde podrías volver a hacerlo». Samuel entreabrió los labios. «¿Quieres que vuelva?» Clara bajó la mirada por un instante. Luego, con la voz envuelta en una dulzura contenida, respondió: «Quiero que regreses a casa». Él no dijo nada, solo respiró hondo, y en ese silencio, el que más decía era su mirada. Salieron juntos bajo el mismo cielo nublado. La ciudad seguía fría, pero algo, en sus pasos, empezaba a calentarse de nuevo. El invierno no había terminado, pero el piano, pronto, volvería a sonar. El cielo había comenzado a despejarse sobre San Francisco. Después de semanas de lluvia persistente, el viento salado del mar trajo una tregua breve, un respiro entre nubes aún densas. El barrio portuario, acostumbrado al clima caprichoso, parecía aligerar sus pasos. Las cortinas de los ventanales se abrían con mayor frecuencia, y en los callejones más sombríos, el sol se atrevía a entrar como un visitante discreto. En la estrella del puerto, el cambio se percibía con la delicadeza de los detalles. Las flores en los floreros, renovadas por Clara cada madrugada, el mantel de encaje extendido sobre la mesa central, las sillas acomodadas con esmero alrededor del piano, que por fin había sido abierto. Su tapa brillaba tenuemente bajo la luz de una lámpara de vidrio opalino. Había regresado no solo el instrumento, sino quien lo hacía hablar. Samuel Hartman cruzó nuevamente el umbral del café una mañana de sábado, sin anuncio ni ceremonia. Llevaba un abrigo nuevo, sencillo pero limpio, y en la mano una pequeña bolsa de papel con panecillos tibios que había comprado en una panadería cercana. Al verlo entrar, Clara sintió que el tiempo se detenía apenas un segundo. No era el mismo hombre que se había marchado. Había en su andar
una serenidad distinta, como si el exilio voluntario le hubiera devuelto algo de sí mismo. No hubo palabras, solo una mirada, un gesto leve con la cabeza y el roce imperceptible de las manos al entregarle una taza de café. El reencuentro no necesitaba ser explicado. Estaba todo dicho en lo no dicho. Doña Amparo, desde su rincón de siempre, observó la escena con los ojos entornados, como quien presencia el regreso de algo que creía perdido. No hizo comentario alguno, solo bebió su infusión con la lentitud habitual, y al terminar, dejó la taza sobre el platillo con una sonrisa breve pero significativa. Con el paso de los días, Samuel volvió a sus antiguos hábitos. Llegaba antes del amanecer, ayudaba a encender la estufa, limpiaba los cristales empañados, preparaba la cafetera italiana con la precisión de siempre. Por las noches, el piano cobraba vida otra vez. Las melodías eran nuevas, pero tenían el eco de la ternura antigua. Los clientes regresaban uno a uno, como si hubieran estado esperando una señal. La música lo llenó todo. Una noche, mientras Samuel tocaba una pieza suave en compás de 3x4, una niña de cabello trenzado y ojos negros se acercó al escenario. Tendría unos 13 años y llevaba un cuaderno apretado contra el pecho. Se llamaba Lucía Mendoza y vivía con su abuela en un piso sobre la panadería. Su padre, marinero, había desaparecido en la guerra. Su madre, enfermera, no había regresado nunca. Lucía era delgada, ágil y silenciosa. Desde hacía semanas, pasaba las tardes sentada en una esquina del café, dibujando notas en su cuaderno y mirando las manos de Samuel con admiración contenida. Aquella noche, después del aplauso, esperó a que él guardara la partitura y se acercó con timidez. ¿Podría enseñarme a tocar?, preguntó en voz baja, como si temiera molestar. Samuel la observó con una sonrisa que nació primero en los ojos y luego en la comisura de los labios. «Claro que sí», respondió, «pero tendrás que ser paciente. El piano no perdona el apuro». Lucía asintió con energía. Desde ese día, cada tarde, después de terminar sus deberes escolares, acudía al café. Samuel le enseñaba escalas, posiciones de las manos, la delicada relación entre el peso del cuerpo y la intención de una nota. Clara los observaba desde lejos, mientras servía café o preparaba los pasteles de manzana. Verlos juntos le provocaba una ternura inesperada. Samuel no solo enseñaba música, le enseñaba a Lucía a confiar, y en ese gesto, sin que él lo supiera, estaba también curándose a sí mismo. Las noches de jazz se volvieron un hábito. El café se llenaba de antiguos vecinos, artistas, marineros, costureras y hasta jóvenes bohemios de otros distritos. Algunos venían por la música, otros por el ambiente, y no faltaban quienes llegaban simplemente por el rumor de que la estrella del puerto había vuelto a brillar. Pero mientras el alma del lugar renacía, la amenaza que pendía sobre él se volvía más concreta. El consorcio inmobiliario intensificó su presión. Enviaron nuevas cartas, esta vez con tono más directo. Insinuaban la posibilidad de expropiación por motivos de interés público. Clara recibía cada notificación con el rostro sereno, pero en su interior se acumulaba una mezcla de indignación y temor. Sabía que lo que intentaban hacer no era solo desplazar edificios antiguos. Querían borrar historias, desmembrar raíces, convertir un barrio en una vitrina sin alma. Una tarde, un representante del consorcio se presentó sin previo aviso. Era un hombre joven, elegante, con la voz educada y el discurso bien memorizado. Ofreció cifras generosas, promesas de reubicación y una sonrisa estudiada que no alcanzaba los ojos. Clara lo escuchó en silencio, de pie detrás del mostrador. Samuel, al fondo, dejó de tocar al notar la tensión en el aire. Lucía, desde su banqueta junto al piano, observaba sin comprender del todo, pero con la certeza de que algo importante estaba ocurriendo. «Usted es una mujer razonable», dijo el hombre. «No tiene por qué cargar con la historia de otros. Puede empezar de nuevo. Le ofrecemos una salida digna». Clara respondió sin levantar la voz.
No quiero empezar de nuevo. Este lugar es mi historia y no está en venta. El representante la miró con leve compasión. Dejó su tarjeta sobre la barra y se marchó sin añadir nada. Pero su silencio hablaba de futuras batallas. Esa noche, mientras cerraban el local, Clara y Samuel compartieron un té de jazmín en la cocina. No hablaban mucho. Aún no lo hacían. Pero se entendían con miradas, con pausas, con los gestos sencillos que solo conocen quienes han sufrido juntos. «No tienen derecho», dijo él rompiendo el silencio. «No pueden quitártelo». «Lo intentarán», respondió ella con serenidad. «Lo han hecho antes, en otros barrios, pero esta vez no vamos a ceder». Samuel asintió. Tomó su taza con ambas manos, como quien sostiene una promesa. Clara lo observó en silencio. Ya no era solo el hombre que había regresado. Era parte del lugar, parte de ella. La lucha apenas comenzaba, pero la música seguía sonando. Y mientras el piano tuviera voz, la estrella del puerto no se apagaría. La ciudad dormía envuelta en una calma falsa. Las calles del puerto estaban desiertas, cubiertas por una neblina baja que arrastraba sal y humedad desde la bahía. El aire tenía ese silencio denso que antecede a las tormentas, aunque no se trataba de lluvia lo que se avecinaba. Era otro tipo de tempestad, una que no se anunciaba en los cielos, sino en las sombras de los hombres. Eran las 3 de la madrugada cuando el fuego comenzó a devorar la puerta trasera de la estrella del puerto. Primero fue un chisporroteo débil, casi imperceptible, como el crujir de un madero viejo. Luego, una llamarada que trepó por los marcos de madera como si llevara años esperando el permiso para destruirlo todo. Las cortinas se incendiaron con rapidez, y el humo invadió la cocina, la despensa y los pasillos estrechos donde dormían los recuerdos. Samuel, que dormía en un cuarto del segundo piso desde su regreso, fue despertado por el olor acre y por los ladridos desesperados de un perro callejero que rondaba el callejón trasero. Al abrir los ojos, la primera imagen que tuvo fue la de una nube gris colándose por las rendijas de la ventana. Tardó segundos en entender que no era una pesadilla. Se lanzó de la cama, descalzo, con apenas una camisa y los pantalones del día anterior. Bajó corriendo por las escaleras. La humareda lo golpeó con violencia en el pecho. Apenas podía ver, pero lo sabía. El fuego se abría paso desde la cocina hacia el salón principal. Su primer impulso fue gritar por Clara y doña Amparo, pero recordó que esa noche habían decidido dormir en casa de una vecina, pues el frío les resultaba insoportable y el sistema de calefacción del café no había funcionado correctamente. Gracias a Dios estaban a salvo. Corrió hacia la trastienda, tratando de alcanzar los estantes donde Clara guardaba los registros del negocio, los libros de contabilidad, los álbumes antiguos. El humo le impedía respirar. Tosía sin control, con los ojos enrojecidos, pero no se detenía. A tientas, logró sacar un pequeño baúl con documentos y lo arrastró hacia la puerta lateral. El piano, aún no había alcanzado el piano. Volvió a entrar. El salón estaba casi envuelto por las llamas. El calor era insoportable. El techo crujía como si fuera a derrumbarse en cualquier instante. A través del humo, el contorno del piano permanecía aún intacto. Samuel se acercó como pudo, con el cuerpo ardiendo, y abrió la tapa superior. Tomó un cuaderno de partituras que Clara había dejado sobre la banqueta y lo presionó contra el pecho. No pudo hacer más. Un estallido repentino, tal vez una botella de licor olvidada, lo lanzó hacia atrás. Cayó sobre una mesa y sintió un ardor agudo en el brazo izquierdo. Se arrastró hacia la salida. Una figura oscura apareció entre las sombras. Un joven del vecindario, alertado por el humo, lo ayudó a salir. Los bomberos ya llegaban. Las sirenas rompían la madrugada como un lamento desesperado. Clara fue despertada por los golpes en la puerta. Cuando abrió, con el rostro aún adormecido, vio a Lucía empapada de lágrimas y temblando. «¡El café!», gritó la niña. «¡Se está quemando!». No hizo falta más. Clara se cubrió con el primer abrigo que encontró y salió corriendo, con Lucía a su lado. En la calle ya se agolpaban vecinos en pijamas, con mantas sobre los hombros, algunos llorando, otros tratando de ayudar con cubetas. Doña Amparo, sostenida por su vecina,
Observaba en silencio, con los ojos húmedos y las manos aferradas a un rosario de cuentas desgastadas. Cuando Clara llegó al lugar, el fuego ya había sido controlado. El techo de la cocina se había desplomado y parte del salón principal estaba ennegrecido por el hollín. El piano había sobrevivido, aunque herido. La banqueta, calcinada. El mostrador, destruido. Pero lo que más la estremeció fue ver a Samuel sentado en la acera, con el rostro cubierto de hollín, un vendaje improvisado en el brazo, y la mirada perdida en algún punto que ya no existía. Corrió hacia él. ¿Estás bien?, preguntó con voz rota. Él levantó la vista. Sus labios temblaban, pero no por el frío. «Lo siento», murmuró. «No pude salvarlo todo». Clara cayó de rodillas junto a él. Lo abrazó. No pensó. No razonó. Solo lo abrazó. Porque había regresado. Porque había intentado salvar no solo el piano, sino lo que en él vivía. Un agente de policía se acercó unos minutos después. Llevaba un bloc de notas en la mano y un rostro inexpresivo. «¿El caballero estaba dentro del edificio?», preguntó a los bomberos. «Sí», respondió uno de ellos. «Lo sacamos apenas a tiempo». El agente asintió y se volvió hacia Samuel. «Necesito que me acompañe. Es por procedimiento. Hay quienes aseguran haberlo visto cerca del callejón antes de que empezara el incendio». Clara se interpuso, incrédula. «¿Está usted insinuando que él lo provocó?». «No estoy insinuando nada», respondió el agente con frialdad. «Solo necesitamos aclarar los hechos». Samuel no protestó. Se puso de pie con dificultad. Su brazo sangraba por debajo del vendaje. Se dejó llevar sin resistencia. La multitud observaba en silencio. Clara, con el rostro desencajado, quiso gritar, pero la voz no le salió. Doña Amparo, desde su silla, habló por todos. «Están deteniendo al único hombre que intentó salvar algo». Un vecino, don Raimundo, alzó la voz. «Yo lo vi», exclamó. «Vi a un hombre salir corriendo por el callejón. No era Samuel. Llevaba chaqueta oscura y sombrero. Parecía uno de esos tipos del consorcio. Yo los he visto merodear antes». La declaración cambió el aire. El agente se detuvo. Lo miró con atención. Tomó nota. Luego dirigió una última mirada a Samuel y asintió. «Está bien. Por esta noche no lo llevaremos. Pero se le pedirá declarar mañana». Clara respiró aliviada, pero la furia se le acumulaba en el pecho. Había sido un atentado. No tenía pruebas, pero lo sabía. Querían destruir el café. Quisieron empezar por el alma. Lucía, con las mejillas manchadas de hollín, se acercó a Samuel. Llevaba su cuaderno de partituras contra el pecho. «No dejes de tocar», le dijo. «No dejes que el fuego nos quite la música». Samuel le acarició la cabeza con la mano sana. «No dejaré que el silencio gane». Y en esa promesa muda nacía algo nuevo. Porque incluso entre las cenizas había cosas que el fuego no podía quemar, como la lealtad, como la memoria, como la música que aún vivía, esperando volver a ser tocada. Los días siguientes al incendio fueron lentos, grises y llenos de olor a ceniza. El humo se había disipado, pero el dolor persistía en el aire como una melodía inconclusa. Las paredes ennegrecidas, los cristales rotos y las maderas astilladas daban la impresión de una herida abierta, una que no cicatrizaría con facilidad. Pero el barrio, como un cuerpo que conoce el valor de sus latidos, no se dejó abatir. Desde la primera mañana, los vecinos comenzaron a llegar con herramientas, tablas, cubetas de pintura y manos dispuestas. Nadie preguntó, nadie exigió. Cada uno ofreció lo que podía: un par de horas, una escalera, clavos, pinceles e incluso comida caliente para quienes trabajaban sin descanso. Las costureras del segundo piso remendaron cortinas nuevas con retazos de tela vieja. El dueño de la ferretería se negó a cobrar los tornillos. El panadero ofreció pan fresco todas las mañanas sin pedir nada a cambio. Clara los observaba con una gratitud que no cabía en palabras. Su cuerpo seguía cansado, pero su espíritu comenzaba a encenderse de nuevo. Samuel, aún con el brazo vendado, dirigía parte de la reconstrucción. Daba indicaciones suaves, cargaba lo que podía, y cada tanto se detenía a contemplar el espacio
como si trazara mentalmente las notas de una nueva composición. Una mañana, mientras Clara barría las cenizas del suelo, un hombre delgado, de cabello blanco y boina gastada, se presentó en la entrada. Su nombre era Hugo, un veterano de guerra que vivía en la colina norte de la ciudad. En sus manos traía una fotografía antigua de un piano vertical. «Era de mi esposa», dijo. «Lo compramos con nuestros ahorros en 1927. Ella falleció hace 3 inviernos. No tengo hijos. Y al ver lo que pasó aquí, pensé que ella hubiera querido que ese piano siguiera sonando». Samuel, conmovido, lo acompañó hasta su camión. El piano era hermoso, de madera clara, con detalles florales tallados en los bordes. No era nuevo, pero estaba entero, y más aún, parecía tener historia. Esa tarde, entre aplausos espontáneos y lágrimas contenidas, los hombres del barrio descargaron el piano y lo colocaron en el rincón habitual del salón. Clara lo limpió con una tela suave y luego encendió una vela que dejó sobre la tapa. El silencio en ese momento fue tan profundo que hasta el viento pareció detenerse en la ventana. Lucía, con el cabello recogido y las mejillas manchadas de polvo, se encargó de limpiar cada partitura rescatada del incendio. Pasaba horas con ellas, alisando las páginas quemadas, copiando las que estaban dañadas, escribiendo con caligrafía delicada los títulos que el fuego había borrado. Samuel la guiaba con paciencia, corrigiendo con suavidad, dándole a entender que no todo se aprende con los dedos, también se aprende con el alma. Fue ella quien encontró, dentro de una carpeta chamuscada, una partitura nueva. No tenía título, solo unas líneas melódicas sencillas, elegantes, y al pie, en una caligrafía distinta, 3 palabras escritas a lápiz, para Clara Navarro. Cuando se la mostró, Clara permaneció en silencio largo rato. Tomó la hoja entre las manos, la acarició con los dedos y luego la dobló con cuidado, como quien protege una carta de amor que aún no se atreve a leer en voz alta. Esa noche, Clara subió al desván. Allí, entre baúles y cajas olvidadas, encontró una caja de sombreros envuelta en un pañuelo de lino. La abrió con lentitud. Dentro, entre papeles de seda, yacía un vestido azul añil de seda gruesa, con mangas 3/4 y encaje marfil en el cuello. Era el vestido que su madre había guardado para ella desde hacía años. Nunca se lo había puesto, nunca encontró ocasión. Lo sacó y lo colgó frente al espejo. La tela aún olía a lavanda seca. La noche de la reapertura llegó como un suspiro contenido. Las luces del café brillaban con intensidad cálida. Las mesas estaban cubiertas con manteles limpios. En cada rincón, pequeños ramos de flores silvestres adornaban los floreros. Afuera, una fila de vecinos esperaba bajo la luna llena, abrigados y expectantes. Algunos traían sillas plegables, otros cestas con comida para compartir. El barrio entero parecía haber decidido no solo asistir, sino pertenecer. Clara bajó lentamente por las escaleras. Lucía la esperaba al pie, con los ojos abiertos como platos. Doña Amparo, en su silla de ruedas, vestía un chal nuevo que una vecina le había tejido. Su rostro estaba pálido, pero su mirada tenía un brillo que Clara no recordaba haber visto desde la juventud. Cuando Samuel la vio entrar, se detuvo en seco. El vestido azul, el cabello recogido con una peineta de madreperla, los labios teñidos de un rojo suave. Clara parecía salida de una fotografía en sepia, pero no era el vestido lo que lo conmovía, era la expresión en su rostro. Había en ella una mezcla de fuerza y fragilidad, de esperanza y dignidad, que lo dejó sin aliento. No dijo nada. Solo se inclinó ligeramente en señal de respeto. Ella le devolvió la mirada, larga y sostenida, como si algo profundo se cerrara entre ambos, sin necesidad de palabras. Cuando todos estuvieron sentados, Clara dio la bienvenida. Agradeció a los presentes con una voz clara y serena. Mencionó a quienes ayudaron, a quienes donaron su tiempo, sus manos, su fe. No mencionó el incendio, no mencionó al consorcio. No hacía falta. El barrio sabía. Samuel se sentó frente al piano. Lucía le alcanzó la partitura. Él la colocó con delicadeza, respiró hondo y posó las manos sobre las teclas.
La melodía comenzó suave, casi como un murmullo. Eran notas contenidas, como pasos sobre un suelo recién barrido. Luego, poco a poco, se elevó con una cadencia dulce, envolvente, melancólica. No era una pieza ostentosa, era íntima, una carta hecha música, una confesión sin voz. Clara escuchó con los ojos cerrados. Doña Amparo sostenía su mano con fuerza, como si supiera que ese momento era único. Lucía no parpadeaba, y cuando la última nota se desvaneció en el aire, nadie aplaudió al instante. Hubo un segundo eterno de silencio absoluto. Después, como si el corazón de todos hubiera latido al unísono, estallaron los aplausos. Fuertes, largos, emocionados. Algunos lloraban, otros reían. Clara se quedó inmóvil, con las mejillas húmedas, mientras los ojos de Samuel se posaban en los suyos con una intensidad que dolía y sanaba al mismo tiempo. Esa noche, la estrella del puerto volvió a vivir, pero no como antes. Ahora era algo más. Era un símbolo, una promesa, una melodía que aún existía. Las primeras luces de la mañana se filtraban por las cortinas del café como hilos dorados, tibios, anunciando un día que no sería igual a los demás. Clara despertó con el corazón agitado, como si el aire tuviera otro peso, otra textura. Sobre la mesa, al pie del jarrón con rosas recién cortadas, descansaba el sobre oficial que había llegado la tarde anterior. Aún no lo había abierto. No por miedo, sino por respeto. Sabía lo que contenía, pero necesitaba leerlo cuando el alma estuviera en silencio. Caminó descalza hasta la mesa. La casa olía a café tostado y pan de centeno. Afuera, los sonidos del barrio comenzaban a brotar como pequeñas notas de una sinfonía cotidiana. El silbido de una escoba, una radio lejana, risas de niños cruzando la calle. Todo seguía igual. Y sin embargo, todo estaba a punto de cambiar. Abrió el sobre con manos firmes. Leyó cada palabra con lentitud. Por resolución del Consejo Municipal y en virtud del artículo 3 de la Ordenanza de Preservación Cultural, el establecimiento conocido como La Estrella del Puerto queda declarado patrimonio local, intocable por intereses comerciales externos, intransferible sin autorización vecinal y reconocido como bien histórico del distrito. Clara cerró los ojos. El consorcio se retiraría. Las amenazas cesarían. El barrio había vencido. Dejó la carta sobre la mesa y en un gesto mecánico se sirvió una taza de café. El líquido humeante parecía celebrar con ella, como si incluso el aroma supiera que algo sagrado había sido preservado. Ese día, el café abrió más temprano. Samuel ya estaba afinando el piano cuando Clara bajó. Se miraron en silencio. No se dijeron felicidades. No se abrazaron. Solo se observaron con la complicidad de quienes han visto el abismo y han vuelto de él. La victoria no era ruidosa, era contenida, digna, como todo lo que ellos compartían. Lucía llegó minutos después con una carpeta de partituras y una sonrisa tan amplia que sus ojos brillaban como faroles. Doña Amparo fue la última en entrar, llevada en su silla por don Héctor, el zapatero. Llevaba un pañuelo de encaje en la cabeza y un broche de nácar en el cuello. Su rostro, aunque cansado, irradiaba una serenidad que no conocía deudas con el tiempo. La jornada transcurrió con calma. Los clientes entraban como quien visita una casa de familia. Nadie hablaba del consorcio, nadie mencionaba la resolución. Solo se sentaban, pedían lo de siempre y miraban a su alrededor como si cada rincón hubiera recuperado un aliento antiguo. Al caer la noche, la lluvia comenzó a tamborilear con suavidad en los tejados. Clara se encontraba en la cocina, pelando limones con movimientos pausados, mientras Samuel preparaba agua caliente. La luz de la lámpara colgante teñía la habitación de un tono ámbar, cálido, envolvente. El vapor subía desde la olla como un suspiro, llenando el aire de aromas cítricos y hojas de menta. Él se acercó con 2 tazas y las colocó sobre la mesa. No dijo nada. Solo se quedó de pie, observándola. Clara sintió la intensidad de su mirada en la nuca y sin volverse, supo que había llegado el momento.
Se giró con lentitud. Él dio un paso hacia ella. «No quiero una esposa», dijo con voz grave, sin urgencia. «Ni una promesa que se rompa con los años. No quiero un papel que me diga qué significas para mí, ni un altar donde poner tu nombre». Clara lo miró con el aliento suspendido. «Quiero tu voz al despertar», continuó. «Quiero tus manos cuando la música calle. Quiero el silencio que dejas cuando te vas, y el temblor que me queda cuando regresas». Clara bajó la vista, no porque dudara, sino porque esas palabras le calaron hasta el centro del pecho. El amor, comprendió, no siempre necesita juramentos. A veces basta con la certeza de una taza compartida, de una mirada que no se esconde, de una vida sencilla y valiente. Desde el pasillo, apenas perceptible, se oyó un murmullo rasgado por los años. Era la voz de doña Amparo. «Ustedes son lo que la guerra no pudo destruir». Ni Clara ni Samuel se movieron. Se quedaron así, de pie, frente a frente, con las tazas entre ellos como testigos de una unión que no necesitaba nombre. Él extendió una mano. Ella la tomó. No hubo beso. No hubo lágrimas. Solo un silencio denso, profundo, cargado de significado. El tipo de silencio que puede durar toda una vida. Esa noche, mientras la lluvia seguía cayendo con ritmo pausado, Samuel se sentó al piano. No tocó nada. Solo apoyó los dedos sobre las teclas y cerró los ojos. Clara apagó las luces del salón, una por una, y se sentó a su lado. Lucía ya dormía en el altillo, acunada por el murmullo de la ciudad. El café estaba en paz, y entre el aroma del té y el crujido de la madera, una promesa sin palabras quedó sellada para siempre. La luz de finales de octubre entraba suave por los ventanales de la Estrella del Puerto, tiñendo los manteles de lino con un resplandor dorado. El aire del barrio había cambiado. Ya no olía a humo ni a miedos antiguos. Ahora olía a pan tostado, a café recién molido y a libros abiertos. Clara, al pie de la escalera, observaba cómo la vida, sin anunciarlo, había decidido volver. Cada mañana comenzaba igual, con el rumor de tazas colocadas en las mesas, con los pasos arrastrados de los primeros vecinos, con la voz de Samuel afinando el piano mientras Lucía barría las hojas secas del patio trasero. Ya no había sobresaltos, ni cartas amenazantes bajo la puerta, ni incendios que robaran el aliento. Solo rutinas sencillas, serenas, de esas que se construyen con gratitud y se viven con pausa. Doña Amparo, desde la esquina junto a la ventana, dictaba cada día fragmentos de su historia. No lo hacía como quien se despide, sino como quien cose palabras antes de que el invierno las borre. Clara, sentada a su lado, escribía en un cuaderno de tapas gruesas que Samuel había forrado con papel de arroz. Usaba tinta azul y pluma de punta fina, porque así su madre decía que se recordaba mejor. «Pon que la primera vez que vi el mar fue desde aquí, desde esta ventana, aunque estuviéramos tan lejos del agua», murmuraba doña Amparo, y Clara asentía, sin interrumpir, mientras sus dedos seguían el ritmo sereno del pasado. Entre párrafo y párrafo, Lucía servía infusiones de manzanilla, acomodaba los cojines y a veces se sentaba en el suelo para escuchar. Aunque apenas cruzaba los 16, su presencia era firme, cuidadosa. Samuel le había enseñado que las partituras también se leían con el alma, y ella, sin darse cuenta, empezaba a entender los silencios con más profundidad que las notas. Por las tardes, el piano sonaba, algunas veces con piezas alegres que hacían reír a los niños del vecindario, otras con melodías suaves que hacían llorar a las mujeres mayores sentadas en la terraza. Samuel tocaba con una delicadeza que no pedía atención, pero siempre la recibía. Lucía, a su lado, aprendía no solo la técnica, sino la contención, la paciencia, el respeto por el tiempo de cada acorde. Los vecinos comenzaban a llamar al café la casa de todos. Y no era una exageración. Allí se celebraban cumpleaños discretos, se tejían mantas comunitarias para los recién nacidos, se dejaban cartas sin remitente en la caja de madera que Clara había instalado junto al mostrador. Y siempre, en algún rincón, alguien hablaba de Andrés.
no con pena, sino con gratitud. Como se habla de los hombres que abrieron caminos y sembraron sin exigir cosecha. Una mañana de otoño, cuando los árboles del parque parecían incendiarse de amarillo y carmín, Clara despertó sin sobresaltos. Bajó en silencio. Encontró a Samuel preparando café. Se miraron. No dijeron nada. Pero algo en la mirada de él, o quizá en la quietud de ella, los llevó a un mismo pensamiento. «Hoy es un buen día», susurró Samuel. Clara asintió, y fue suficiente. Horas más tarde, en el registro civil del barrio latino, firmaron los documentos con manos entrelazadas. Lucía llevó un ramo de lilas blancas que había recogido esa mañana en el jardín de la señora Berenice. Doña Amparo, vestida con su chal de lana más antiguo y su broche de nácar, no soltó la mano de su hija en ningún momento. Clara usaba un vestido azul cielo con encaje en los puños que parecía haber estado esperándola desde antes de que ella naciera. Samuel vestía su abrigo gris, ese que ya no ocultaba remiendos, y un chaleco recién planchado por Lucía. No hubo arroz lanzado al aire ni música ruidosa, tampoco discursos ni copas levantadas, solo una promesa muda, sellada con una mirada larga y una respiración compartida. El juez, un hombre menudo y calvo, les estrechó la mano con respeto. Cuando salieron, el sol los recibió con una tibieza inesperada. Una paloma blanca cruzó la plaza como una bendición sin dueño, y ellos caminaron de regreso al café, como si nada hubiera cambiado, pero con el corazón arropado por algo nuevo. Días después, el periódico local publicó una crónica titulada «La melodía que salvó un barrio». En la fotografía principal, tomada por el hijo del zapatero, Clara y Samuel aparecían tomados de la mano frente al café. Lucía, en el centro, sostenía el ramo de lilas ya marchitas. Sobre la mesa de hierro forjado, 2 tazas humeaban con café y entre ellas una partitura manuscrita con tinta negra. Taza de silencio. El artículo hablaba del incendio, del esfuerzo vecinal, del recital de reapertura, de las noches de piano y de las infusiones de Doña Amparo. Pero sobre todo, hablaba de la dignidad, de cómo un barrio entero había decidido no vender su memoria, de cómo una cafetería había resistido al olvido con música, palabras y manos unidas. Clara recortó la página y la guardó en el mismo cuaderno donde escribía junto a su madre. Samuel, por su parte, enmarcó la fotografía y la colgó junto al piano. Cuando Lucía la vio, preguntó si no era demasiado para una pared tan pequeña. «No, Lucía», respondió Samuel. «Las cosas importantes no necesitan espacio, solo verdad». Esa noche, mientras el viento sacudía las copas de los árboles y el olor a canela llenaba el salón, Clara encendió una vela junto al retrato de su padre. Luego, caminó hasta la cocina y preparó una taza de té para su madre, otra para Samuel y una tercera para ella. No hablaron mucho, no lo necesitaban. Samuel leyó en voz baja un pasaje de un libro de cartas antiguas. Clara escribió unas líneas nuevas para el cuaderno, y Doña Amparo, desde su rincón, cerró los ojos con una sonrisa apenas esbozada. La cafetería aquella noche respiró en calma. No hubo sobresaltos, ni preguntas sin respuesta. Solo un silencio profundo, generoso, como ese que queda cuando la música termina. Pero el alma sigue oyendo. Y así, entre palabras susurradas y miradas cómplices, entre infusiones humeantes y partituras acomodadas con esmero, Clara y Samuel descubrieron que a veces, solo a veces, el verdadero amor no se grita ni se promete, simplemente se vive. El invierno había llegado con pasos lentos, como si supiera que no debía apresurar nada en aquella casa donde el tiempo se medía en silencios, no en relojes. En la estrella del puerto, el café seguía latiendo con la misma cadencia pausada de siempre, pero los días se habían vuelto más quietos, como si el mundo se inclinara en reverencia ante algo que estaba por terminar. Doña Amparo ya no despertaba con facilidad. Su cuerpo, tan firme en otros tiempos, era ahora una cáscara frágil, sostenida apenas por la voluntad de despedirse bien.
Clara velaba sus noches con ternura, sentada junto a la cama, leyendo en voz baja las páginas del cuaderno que habían escrito juntas. Samuel, discreto, le dejaba cada mañana una flor seca sobre la almohada: lavanda, azahar, jazmín, como si quisiera aromar la partida con recuerdos. Lucía, ya con 17 años, recorría la casa en silencio. Sus pasos eran suaves, sus gestos delicados. Cada tarde ensayaba junto a Samuel una nueva versión de Taza de Silencio, como si supieran que esa pieza, la más íntima, sería el último abrazo de notas para la mujer que lo había dado todo sin pedir nada. Y así, una madrugada de enero, cuando el viento soplaba tímido y las calles dormían, doña Amparo se fue. No hubo llanto inmediato, solo un suspiro que cruzó el café entero, como una brisa tibia en medio del frío. Clara tomó su mano y la sostuvo largo rato. Samuel cerró la ventana sin decir una palabra. Lucía, al enterarse, encendió una vela y la colocó sobre el piano. El barrio entero se organizó. No hubo velorio tradicional, pero sí un recital. Se hizo al aire libre, bajo los faroles antiguos que colgaban como luciérnagas detenidas. Se colocaron sillas en la acera, se colgaron mantas en las paredes, y sobre la puerta principal se escribió, con tiza blanca: «Gracias, Amparo, por tu fuerza, por tu ternura». Lucía abrió la noche con el piano. Tocó junto a Samuel esa pieza compuesta en días de duelo, ahora transformada en ofrenda. Cada nota llevaba el eco de los años, el peso de las pérdidas, pero también la alegría de lo vivido. El público, en silencio, escuchó con los ojos húmedos y el corazón abierto. Nadie aplaudió enseguida. Era como si el alma necesitara unos segundos más para regresar al cuerpo. Después de la música, vinieron las historias. Vecinos que hablaban de los consejos de doña Amparo, de su café con especias, de sus regaños justos y sus silencios sabios. Clara no dijo nada, pero sus ojos lo decían todo. Samuel la abrazó por los hombros y juntos regresaron al interior del café, donde una taza aún humeaba sobre la mesa. La vida siguió como siempre sigue, y así, como ocurre en los lugares donde el amor ha echado raíces, el tiempo pasó, sin alardes, sin prisa. 10 años después, la estrella del puerto seguía en pie, más viva que nunca. Los ventanales eran nuevos, pero el mostrador seguía siendo el mismo de madera oscura. Las paredes estaban adornadas con fotografías en blanco y negro, partituras enmarcadas y dibujos hechos por los niños del barrio. La música aún vivía allí, y también el recuerdo. Lucía Mendoza, de 27 años, regresó a San Francisco una tarde de abril. Venía de Viena, donde había ofrecido su último recital de temporada. Caminó por las calles del barrio como quien busca una parte perdida de sí misma. Al llegar al café, se detuvo unos segundos antes de entrar. Respiró hondo. El aroma seguía siendo el mismo: café recién hecho, pan con nueces y un leve perfume a lavanda. Al abrir la puerta, fue recibida por risas. Una niña de 8 años corría entre las mesas, con trenzas sueltas y un vestido celeste manchado de tiza. Detrás de ella, Samuel afinaba un piano vertical, mientras Clara retiraba una bandeja del horno. «¡Amparo!», gritó la voz de Clara, dulce pero firme. «No corras junto a los músicos». La niña se detuvo de golpe. Luego sonrió a Lucía sin conocerla, con esa confianza espontánea que solo tienen los niños nacidos en hogares de amor. «¿Eres tú la pianista que viaja por el mundo?», preguntó la pequeña, con los ojos muy abiertos. Lucía asintió sonriendo. Amparo, curiosa, la tomó de la mano y la condujo hasta una repisa en el fondo del salón. «Mi mamá me dijo que esto era para ti». De un estante alto, la niña bajó con cuidado un cuaderno forrado en lino color marfil. En la esquina superior estaban bordadas, en hilo azul, las letras CN. Lucía sostuvo el cuaderno con manos temblorosas. Lo abrió. En la primera página, escrita con letra serena y elegante, leyó: «Para cuando el mundo olvide, que al menos quede la música». Clara se había acercado en silencio. «Es lo único que quise dejarte», susurró.
Esto y la certeza de que valió la pena resistir. Lucía no respondió de inmediato. Pasó los dedos por las hojas con reverencia. Dentro había partituras manuscritas, algunas con anotaciones de Samuel, otras con poemas breves intercalados entre compases. En cada página se sentía la vida, el amor, la renuncia, la memoria. Esa noche, bajo la misma lámpara de siempre, Lucía se sentó frente al piano. Amparo la observaba desde una banqueta, con las piernas colgando. Clara servía infusiones y Samuel apoyaba los codos en el mostrador, con una expresión de paz en el rostro. Lucía comenzó a tocar, y mientras las notas llenaban el espacio como una caricia antigua, Amparo las escuchaba con los ojos cerrados, como si ya supiera que, algún día, sería ella quien heredaría esa música. Porque en ese rincón del mundo, donde el dolor fue vencido por el amor y la guerra se rindió ante el arte, lo que quedó no fueron palabras, sino melodías. Melodías que aún vivían y que seguirían sonando, mientras alguien recordara. En un mundo que cambia tan rápido, donde a veces lo esencial se pierde entre el ruido, historias como la de Clara y Samuel nos recuerdan lo que de verdad importa: la memoria, la música, el amor que resiste y la capacidad de reconstruirse aún después del dolor. Esta no fue una historia de héroes perfectos ni de finales ruidosos. Fue una historia de silencios que sanan, de promesas hechas con la mirada, de cafés que guardan secretos y de melodías que siguen sonando aunque el mundo olvide. Tal vez tú también tengas una estrella del puerto en tu vida, un lugar, una persona o una canción que te ayudó a no rendirte cuando todo parecía perdido. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te conmovió. Y si llegaste hasta aquí, escribe la palabra resistencia. Así sabré que fuiste parte de este viaje hasta la última nota y me ayudarás a que más personas descubran este canal. No olvides que estoy dejando en las tarjetas otras narraciones llenas de emoción, drama y esperanza. Si te gustan los romances de época intensos y memorables, seguro encontrarás nuevas historias que también se quedarán contigo. Gracias por escuchar, gracias por sentir, y recuerda, aunque el mundo cambie, el amor verdadero nunca pasa de moda.